Kyrie Andrew Irving nació en Melbourne, Australia, el 23 de marzo de 1992. Irving nació allí ya que su padre, Dedrick Irving, se encontraba jugando en la liga de aquel país. Luego de 4 años viviendo en el país oceánico, la familia Irving decide volver a Estados Unidos para que los pequeños Kyrie y Asia crezcan en Seattle, cerca de la casa de la madre, Elizabeth. Sin embargo, poco tiempo después, Kyrie y su familia se vieron abatidos por el fallecimiento de Elizabeth a causa del síndrome de sepsis. Kyrie y Asia fueron criados por su padre, quien daba todo de sí para que los niños crezcan bien. Dedrick le enseñó desde chico todo lo referido al básquet. En su habitación, Kyrie tenía 2 frases escritas en su armario: voy a ir a la NBA y promesa. Su timidez lo acompañó durante toda su etapa secundaria, pero en la cancha no tenía nada de tímido. Defendió la camiseta de la Academia de Kimberley, llevándolo a ganar diversos títulos nacionales. Luego de su año sophomore, Irving se cambió al St. Patrick High School, en donde buscaba un desafío mayor al anterior. En dicha escuela coincidió con Michael Kidd Gilchrist, uno de los mejores proyectos estadounidenses. Irving ganó muchos reconocimientos tanto individuales como grupales, con un gran nivel y enormes promedios. Finalizada su etapa en el secundario, Kyrie elegiría la Universidad de Duke para jugar con los Blue Devils en la NCAA, bajo la dirección del gran Mike Krzyzewski. The Uncle Drew se perfilaba como uno de los mejores jugadores de la temporada 2010-2011, pero una dura lesión luego de su juego número 8 lo marginó casi toda la temporada, volviendo para el March Madness, pero Duke solo llegó hasta el Sweet 16. A pesar de jugar solo 11 partidos en la universidad, Kyrie Irving era un proyecto serio y muchas franquicias de la NBA estaban interesadas en él. Irving se declaró elegible en el draft del año 2011 y fue seleccionado por los Cleveland Cavaliers en la primera posición. Kyrie cumplió con creces todas las expectativas puestas en él, promediando en su primera campaña en la NBA 18,5 puntos y 5,4 asistencias, con buenos promedios de acierto en tiros de campo. Obviamente ganó el premio al Rookie del Año y además obtuvo el MVP del Rising Star Challenge. A inicio de la campaña 2012-2013, Kyrie fue perseguido por las lesiones, pero esto no impidió que su temporada sophomore fuera digna de encuadrar. Dejó algunas perlitas históricas, como la vez que jugó con una máscara protectora frente a los Knicks, anotando 41 puntos, siendo el jugador más joven en la historia en anotar más de 40 puntos en el Madison Square Garden. También disputó su primer juego de las estrellas, con una aceptable participación. Jugó nuevamente el Rising Star Challenge y ganó el concurso de triples de ese año. En la siguiente temporada volvió al All-Star Game y es más, fue elegido el MVP de esa edición 2014. Si bien Irving la estaba descosiendo en todos los ámbitos, su equipo no lo acompañaba. Hasta que en 2015 LeBron James decidió volver a Cleveland Cavaliers luego de 4 años en Miami Heat. Sumado a esto, la llegada de Kevin Love, proveniente de Minnesota Timberwolves, propició a la creación del Big Three. Ya con este Big Three formado, Cavaliers e Irving pisaban los playoffs. Luego de vencer a Boston, a Chicago y Atlanta, finalmente Kyrie llegaba a unas finales de la NBA. Su rival era Golden State Warriors. Una fractura en su rodilla en el juego 1 lo descartó para el resto de la serie. Angel Taker tuvo que ver desde el banco cómo su equipo caía por 4-2 en esas finales, pero la vida le daría una revancha. Luego de recuperarse de su lesión, los Cavs e Irving fueron una aplanadora en la temporada regular, quedándose con la primera plaza de la conferencia este. En playoff barrieron a Detroit y Atlanta, y en finales de conferencia derrotaron a Toronto Raptors para volver a unas finales de la NBA. El rival era el mismo del año pasado, Golden State Warriors. El resultado no así. Las finales empezaron muy desfavorables a los Cavaliers, con un déficit de 3-1, pero a base de buen juego y corazón, forzaron un juego 7 en estas series, con Irving y James como una pareja consolidada. En dicho Game 7, Irving quedaría en la historia y en el corazón de la fanaticada de Cleveland, ya que faltando 53 segundos para el cierre del partido, encestó un triple clutch que decantó ese partido a favor de los Cavs y obviamente la serie a su favor. Kyrie le dio a Cleveland el primer anillo de su historia. Para el año siguiente,
todo parecía igual, los números de Kyrie iban a lugares asombrosos. Cleveland dominó la conferencia este, tanto en la temporada regular como en playoff, instalándose por tercera vez en las finales de la NBA, frente al mismo rival, que ahora contaba con la nueva adquisición de Kevin Durant. Los primeros 3 partidos fueron para los Warriors. En el cuarto juego de la serie, Kyrie anotó 40 puntos y evitó que los Cavs fueran barridos. Sin embargo, en el siguiente partido, los de la Bahía cerraron la serie y ganaron otro anillo frente a la cara de Kyrie Irving y los Cleveland Cavaliers. Luego de esto, Irving pidió que lo traspasaran para llegar y ser el jugador franquicia y no estar más bajo la sombra de LeBron. Su siguiente destino fue Boston Celtics. Los Celtics llegaban a los playoffs muy confiados y quedándose con el segundo puesto del este, pero justo antes de los playoffs, Kyrie se lesionó la rodilla, lo que le dejó afuera de toda la postemporada. Los orgullosos verdes llegaron hasta finales de conferencia, donde fueron eliminados justamente por los Cavaliers de LeBron. En la 2018-2019, Kyrie registró sus mejores en estadísticas en algunos apartados, pero Boston quedó en el quinto lugar del este, lejos de lo esperado. En playoff barrieron a los Pacers, pero en semis de conferencia fueron derrotados por Milwaukee Bucks, cerrando así el ciclo de Kyrie en el Garden. Su siguiente parada era Brooklyn Nets, donde llegó junto a Kevin Durant, que no disputaría partido alguno debido a una lesión en el Aquiles. Si bien Irving debutó bien, solo disputó 20 partidos en esa temporada, debido a una lesión en el hombro. Ya en el comienzo de la temporada 2020-2021, Kyrie Irving y Kevin Durant arrasaron como dupla, pero Irving siempre tenía algún inconveniente para jugar, ya sea por temas personales o algunas otras cuestiones fuera del baloncesto. Durant, por otra parte, siempre se mantuvo al margen, ya que siempre estuvo lesionado. Con el correr de la temporada llegaron grandes refuerzos como James Harden, Blake Griffin y LaMarcus Aldridge, este último recientemente retirado debido a problemas cardíacos. Los Nets son el principal candidato para quedarse con el anillo en esta temporada. Veremos si lo consiguen y se suman otro anillo más para la historia de Kyrie Irving. Y hasta acá el video de hoy. Recuerden darle me gusta y comenten abajo sobre otras biografías express para repasar en el canal. Suscríbanse. Nos vemos en la próxima.